Bienvenidos, sean bienvenidos todos. Y continuando con el mensaje de hoy, ¿conocen a este cuate? ¿Sí lo conocen o no? Forky, ¿va? ¿Cuántos vieron Toy Story 4? ¿Sí? Toy Story 4. Déjame platicarte, si no lo has visto, déjame platicarte un poquito de este cuate, ¿no? Este personaje es un tenedor desechable, ¿sí? Es un tenedor desechable que una niña agarra junto con otras cosas y lo convierte en un juguete. Y de hecho la niña le toma mucho cariño a este juguete, ¿no? Y la cosa es que Forky, así se llama, Forky, atraviesa como un problema o como una crisis de identidad en la película porque él, en primer lugar, había sido creado para ser un tenedor desechable, pero ahora sí había nacido siendo un juguete. Y como que no le cuadraba ahí qué era lo que tenía que hacer. De hecho, hay una escena en donde llega la niña, sale del kinder donde hace a Forky y llega a su cuarto y avienta la mochila a su cuarto, ¿no? Y se va del cuarto, sale Woody, ¿se acuerdan de Woody? El amigo fiel. sale Woody y sale con Forky y presenta este tenedor a los demás juguetes ahí en el cuarto. Entonces les dice, aquí está Forky. Y este Forky lo único que sabe decir es esto: basura, basura. Y solo le dice basura, y luego va y corre a un bote de basura y se avienta el bote de basura, y ahí va Woody y lo saca y lo agarra otra vez y lo pone ahí, ¿sí? La cosa es que él había nacido como juguete con otra identidad, siendo algo diferente, pero él seguía creyendo que era un tenedor desechable, que era basura. Entonces, como él seguía creyendo algo que ya no era, él seguía regresando a lo que creía que era. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y sabes, creo que de alguna manera muchos de nosotros llegamos a Cristo o comenzamos en la fe cristiana, o incluso hay quienes tienen años en la iglesia cristiana o diciéndose cristianos sin saber y sin conocer realmente quiénes somos en Cristo, sin conocer y realmente disfrutar los recursos que Dios nos ha dado y como lo que Dios nos ha capacitado y nos ha puesto en nuestra nueva identidad para poder vivir una vida conforme como Dios quiere que vivamos. Y hay muchos creyentes nuevos o de muchos años que por ignorancia quizá o por necedad siguen gritando como este tenedor, ¿no? Basura, basura, y corren al bote de basura a echarse al bote de basura, creyendo que son algo que ya no son. ¿Estás conmigo? Ahora, ojo, porque esto lo utilicé como una mera ilustración. No estoy diciendo, y quiero ser claro con esto, no estoy diciendo que somos basura, no estoy diciendo que Dios es niña y no estoy diciendo que somos sus juguetes, ¿ok? Solamente para dejarlo claro, no estoy diciendo nada de esto solamente lo tomé a manera de ilustrar para hacer este punto acerca de la nueva identidad. Y el día de hoy comenzamos esta serie a la que le pusimos como nombre Somos. Hemos titulado esta serie Somos. ¿Puedes repetir conmigo Somos? Y vamos a aprender y a estudiar la carta de los Efesios y escuchar de Dios a través de la carta a los Efesios, ¿sí? Ahora, no sabemos cuántas semanas nos va a llevar terminar esta carta. La verdad es que no tenemos prisa. No sabemos cuántas, pero así como lo hemos hecho antes, vamos a ver un libro de la Biblia completo. Vamos a ver esta carta de principio a fin. ¿Está bien? ¿Te emociona esto? Claro que sí. Y sabes, en esta carta de Efesios, a lo mejor dices, ay, ¿y esa carta qué? O ¿por qué no? Pero mira, en esta carta realmente está como como la esencia del Evangelio, ¿sí? Está como el Evangelio de manera concisa, y hay como un resumen de todas las verdades del Evangelio acerca de quiénes somos en Cristo, ¿sí? Y también encontramos cómo es que nuestra vida en Cristo debe de ser. ¿Sí estás conmigo? Es decir, encontramos el porqué de lo que creemos, la parte doctrinal, pero también encontramos en Efesios cómo se ve una vida en base a eso que se cree, ¿sí?
cómo se ve una vida en base a los valores y el impacto del Evangelio en la vida de la persona. De manera que no solo se trata de quiénes somos como identidad, sino también de cómo es nuestra vida en base a esa identidad. Y estoy convencido de veras que esta va a ser una muy buena serie para todos nosotros, para esta iglesia. De verdad, mi oración en esta serie es que el Espíritu Santo nos pueda iluminar nuestro entendimiento, que podamos realmente al finalizar esta serie haber entendido o haber avanzado un poquito más en saber quiénes somos delante de Dios, quién dice Dios que somos, lo valioso que somos, y también en las riquezas espirituales que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Sé que será una excelente serie. Te animo a que seas constante en las siguientes semanas para poder ver la carta de Efesios con nosotros. Así que acompáñame a orar, ¿está bien? Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias que tú no solamente haces cosas buenas para nosotros, tú eres bueno todo el tiempo, Dios. Todo el tiempo eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú seas quien hable a nuestros corazones. Gracias que podemos iniciar esta serie, Señor. Que podemos aprender y tratar de acercarnos un poco a buscar entender lo que dice tu palabra, Señor, para conocerte más y conocer más quiénes somos, gracias a ti, Jesús. Padre, bendice este tiempo, bendice esta serie, Señor, y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, mira, antes de ir al pasaje que vamos a ver hoy, quiero darte como un cuadro más o menos acerca de la carta de Efesios. ¿Está bien? Sí, ahora ojo, esto es importante porque nos va a ayudar a entenderla un poquito mejor y no lo vamos a estar repitiendo cada semana. Entonces, si quieres tomar notas, toma notas. Si te lo quieres grabar, pues grábatelo también, está bien. Y de todas maneras va a quedar el video ahí en internet, pero vamos a ver este cuadro como este panorama general de Efesios, porque nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a estar hablando. Mira, esta carta es una carta que escribió el apóstol Pablo y la escribe desde su prisión en Roma. Él estaba prisionero en Roma. Sí, se cree que esta carta, por el tiempo en el que Pablo estuvo en Roma prisionero, se cree que esta carta fue escrita entre el año 60 y el año 62, más o menos, después de Cristo. Y un cuate que se llama Tíquico fue quien se agarró esta carta de Roma porque pues Pablo estaba prisionero y la llevó a Éfeso, ¿no? Y a la región de Éfeso. Ahora, hay cierta polémica acerca de esta carta porque lo vamos a ver más adelante, pero en los primeros versículos donde dice algo de Éfeso, en los manuscritos más antiguos, y esto es real, en los manuscritos más antiguos no viene Éfeso ahí como escrito. Se cree que era un espacio en blanco y que esta carta era más bien, estaba destinada a muchas iglesias en la región y había un espacio en blanco ahí para que le pusieran el nombre de la ciudad. ¿Sí? Se cree esto y se ha pensado que no exactamente fue escrita a los Efesios. Sin embargo, la verdad es de que no hay pruebas claras y contundentes acerca de esto. Algunos han debatido incluso que Pablo fue el que la escribió, pero también faltan evidencias, y en orden de poder seguir avanzando con esta serie y poder aprender de manera clara y de mejor manera lo que esta carta nos dice, vamos a quedarnos con que fue escrita a los Efesios, porque de hecho eso es lo que dice ahí en la escritura, ¿no? Entonces, pues para no buscar otra cosa, y fue Pablo, ¿no?, quien la escribió. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, entonces mira, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, lo puedes ver en el libro de Hechos, va a esta ciudad en Éfeso, ¿no? Éfeso estaba localizada en Asia Menor, como lo que hoy es Turquía, en la parte de abajo, ¿no? Ahí estaba, era una ciudad como en la costa, había un puerto ahí, y Pablo en su segundo viaje misionero va a esta ciudad y se está en Éfeso como por 3 meses más o menos, ¿no? O algunos meses nada más.
después se va y en su tercer viaje misionero Pablo regresa y ahora está en esta ciudad alrededor de 3 años. En estos 3 años Pablo predica el evangelio, comparte acerca de la fe, comienza a plantar una iglesia y a edificar una iglesia ahí. Y de hecho dice, en Hechos encontramos que por la predicación de Pablo, no solamente en Éfeso estaba creciendo la comunidad de creyentes, sino que en toda la provincia, en toda la región, había un crecimiento muy importante de los cristianos y de los creyentes en toda la región, ¿sí? Ahora, ya hablamos un poquito de quién la escribió, un poquito acerca de la misma carta, de algunas cosas de la carta, pero acerca de Éfeso, de la ciudad. Estaba ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia Menor, es decir, en ese tiempo había ciertas ciudades que eran las ciudades más importantes del Imperio Romano a nivel comercial, ¿sí? Estaba Alejandría, estaba Antioquía de Siria, y estaba también Éfeso, estaba Atenas y estaban ahí el cuadro, ¿no? El chiste es que Éfeso era una cosmopolita, era una metrópoli, comercialmente era sumamente importante, había un puerto, había extranjeros, había turismo, era una ciudad rica en cultura, en arte, en filosofía, oradores llegaban y conquistaban masas, o sea, era una ciudad muy importante, sí, con mucho movimiento y muy fifi, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dentro de toda esta cultura que había en Éfeso, también lo que existía aquí es que había un montón de dioses, porque había un montón pues, de movimiento y de cultura, ¿no? De riqueza cultural. Había un montón de dioses también ahí. Muchos, sí, se adoraban bastantes dioses. De los más, o la diosa más, de la principal, digamos así, era Diana o Artemisa. Ella tenía un templo físico ahí en Éfeso, sí, físico, un templo. Y de hecho este templo, para que te des una idea, era tan grandioso y tan espléndido que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Entonces era una cosa pues increíble, ¿no? Éfeso era un lugar de mucha cultura, pero mucha superstición también. Había mucho espiritismo, mucha brujería, magia, muchos dioses por ahí y demás. Y en medio de esta comunidad, de esta ciudad así como loca o caótica que se escucha, había una comunidad de creyentes creciendo, que en su mayoría eran gentiles, es decir, no eran judíos, ¿sí? Y en ese tiempo eran 2 clases, los judíos y los gentiles. Los judíos eran aquellos que venían desde Abraham y Egipto, y cuando Dios los saca de Egipto, ¿recuerdas esto? Sí, después viene el exilio y luego, pasa toda la historia y luego viene Jesús, pero el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios, era un pueblo celoso que se creían, nosotros somos el pueblo de Dios y somos los meros, ¿no? Y todos los demás del mundo eran los gentiles, básicamente. Todos los que no fueran judíos eran gentiles. Para ese tiempo, antes de Cristo, sí, el relacionarte con Dios y todo siempre fue a través de su pueblo, a través de lo judío. Pero cuando viene Cristo y él empieza y los apóstoles comienzan a predicar, el evangelio ya no es solo para los judíos, y el pueblo de Dios ya no es el judío nada más, sino que es toda persona que pone su fe en Jesucristo. No importa la nación, no importa el lenguaje, no importa el contexto, la ciudad donde vivían o el pueblo del que venían. Ya no había solo un pueblo específico, sino que también los gentiles pertenecían a esto. Y esta era la comunidad de creyentes en Éfeso, y en su mayoría gentiles, y estaba creciendo. Ahora, a diferencia de otras cartas que Pablo escribe, como Gálatas, Corintios o Colosenses, esas cartas Pablo las escribe apuntando a una problemática específica, ¿sí? Pero a diferencia de eso, la carta a los Efesios no nos señala un problema en específico. Realmente no está escrita por ninguna ocasión especial. Dentro de los temas centrales que encontramos en esta carta es Cristo, ¿sí? La centralidad de Cristo, la obra de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo por nosotros y qué implicaciones tiene eso para nuestra vida. También encontramos el tema central de la iglesia, ¿sí?
unidos ahora, ya no judíos, ya no gentiles, unidos ahora como cuerpo de Cristo. Y también encontramos cómo ahora la iglesia y los que han puesto su fe en Jesús, que han recibido este evangelio, cómo ahora debe de comportarse, cómo debe de ser su vida a la luz del evangelio. ¿Estás conmigo? Esto es lo que más o menos encontramos en general en la carta de Efesios, de manera que esta carta está dividida en dos secciones. Y yo te animo a que empieces a estudiar esta carta, empieza a leer Efesios en tu casa, en tus tiempos devocionales, para que más o menos estemos donde mismo los domingos. Esta carta tiene dos secciones generales. La primera es del capítulo 1 al capítulo 3, en donde se nos muestran las verdades del evangelio. ¿Quiénes somos en Jesús? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué implicaciones tiene eso que creemos? Y la parte doctrinal, ¿no? La teoría, digámoslo así. Y del capítulo 4 al capítulo 6 tenemos la práctica de la teoría. ¿Cómo se ve una vida que ha entendido esto primero? ¿Sí? Que ha entendido el evangelio y las implicaciones del evangelio. Esta serie la titulamos Somos, porque vamos a ver en esta carta quiénes somos en Cristo y cómo nuestra vida debe de reflejar quiénes somos en Cristo. ¿Estás conmigo? Sí. Esta carta, por muchos teólogos y comentaristas, se reconoce como la carta o la obra más sublime de Pablo. ¿Sabías esto? Se le conoce a esta carta como la corona de Pablo, como la reina de las epístolas o como la gloria de la iglesia. Realmente esta carta, familia, es puro oro, y yo sé que va a ser, y estoy convencido que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. De verdad creo que va a ser de mucha bendición. De verdad te quiero recordar y te quiero animar que seas constante en esta serie. Así que dicho todo esto, como introducción a la carta, ¿no? Vamos ahora sí a la carta, ¿está bien? Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Por favor. Voy a darle lectura, si tú lo quieres tener ahí también en tu Biblia, está súper bien. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Este es el puro saludo de Pablo, ¿no? Hoy estamos acostumbrados que las cartas que escribimos comienzan con la fecha, ¿no? La fecha, y luego pones ahí como: querido Jorge, 2 puntos, y luego ya dices la carta, ¿no? Atentamente, Serafina, te amo con todo mi corazón. Ya. Y ahí está, ¿no? Estamos acostumbrados a ese tipo de cartas, pero en ese tiempo este era el formato. Encontramos aquí quién la manda, los destinatarios y un saludo, ¿no? Pero también encontramos de alguna manera el mensaje general de toda la carta. Aquí está en estos 2 versículos, y a ver si lo puedes descubrir, ¿no? Al final, conforme a todo lo que dije en la introducción, a ver si lo puedes descubrir al final. Pero hay al menos 3 cosas que podemos aprender de esto primero y de estos 2 versículos sobre quiénes somos en Cristo Jesús. Lo primero que podemos aprender, familia, es que somos escogidos. Somos escogidos. Mira, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Este título de apóstol se lo dio Jesús a sus primeros 12 discípulos, ¿no? A los primeros 12. Se los dio a ellos. La palabra apóstol, tal cual, apóstol significa, en griego significa enviado, significa mensajero, da la idea como de un embajador. Y él dice: soy enviado, se presenta como enviado, el mensajero de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. ¿De qué es mensajero? ¿Para qué fue enviado por Cristo Jesús? Para compartir el Evangelio de Jesús, para compartir las buenas noticias que hay en Cristo, para compartir acerca de quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho por la humanidad y todos aquellos que creen en Él. Pablo dice: yo soy un enviado de Cristo Jesús, pero dice también por la voluntad de Dios.
Es decir, que Pablo no fue un voluntario para esta tarea, para ser apóstol. Pablo no se enlistó, ¿no? No se enlistó para ver si Dios le llamaba de regreso después y a ver si lo contactaba. No aplicó para esta chamba, no envió su currículum. Él había sido escogido por Dios, él había sido llamado únicamente por la voluntad de Dios. Rápidamente te cuento acerca un poquito de Pablo, ¿no? Este fue un hombre que persiguió a la iglesia cristiana, perseguía a discípulos. Dice la Biblia, en Hechos lo vemos, que Pablo respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos de Cristo. O sea, este cuate perseguía realmente a los cristianos y les tenía un odio y un recelo y malo, ¿no? Hacia con ellos. Y en un viaje que hace en su camino a Damasco, precisamente persiguiendo cristianos, Jesús lo encuentra a Pablo y Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Fíjate qué interesante, porque Pablo perseguía cristianos, pero realmente estaba combatiendo a Jesús. Y Jesús lo encara y le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Y bueno, de hecho lo deja ciego unos días, pero Pablo es encontrado por Cristo. Jesús cambia su vida, le hace este llamado, y de hecho Jesús, dentro de esta historia de la conversión de Pablo, vemos que cuando habla a no sé, ¿cómo se llama este cuate que fue y oró por él? Se me fue el nombre. Ananías, perdón, a veces se me olvidan algunas cosas. Cuando Jesús habla a Ananías y le dice: ve con Pablo que está ahí y ora por él y demás, Jesús le dice a Ananías: porque él me va a servir de apóstol, él va a llevar mi evangelio primeramente a los gentiles. Eso lo encontramos ahí en Hechos, ¿no? El chiste es que su vida cambió para siempre. ¿Tú crees que alguien como Pablo, que había hecho esto antes y que tenía un odio hacia los cristianos, que combatía a Jesús, crees que él hubiera podido aplicar para poder ser escogido por Dios? O sea, ¿tú crees que alguien como él, sí, humanamente y como nosotros pensamos el día de hoy, ¿tú crees que Dios se hubiera fijado en un hombre que le hace daño a su iglesia? Claro que no. Sin embargo, la gracia y el amor de Dios funciona diferente que nosotros, ¿no? Y él fue llamado y él fue escogido por Dios por mera gracia y por su mera voluntad, únicamente por su voluntad. Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pablo fue escogido por la voluntad de Dios, comisionado para llevar el mensaje del evangelio, para que Jesús lo encontrara. Él fue escogido por la voluntad de Dios. Y fíjate, Dios no solo lo escogió a Pablo y le dijo: ven, ya, está bien, sino que le dio una tarea, le dio un llamado en su vida, ¿sí? Le dio una nueva vida, le dio algo que hacer después. En Efesios capítulo 2, vamos a verlo cuando lleguemos ahí, pero hay una parte donde dice que a los que están en Cristo, si tú pones tu fe en Cristo, Dios te ha predestinado y que Él ha preparado buenas obras para que tú andes en ellas. Es decir, que una vida que es escogida por Dios, una vida que nace de Dios, de la voluntad de Dios en Cristo, es una vida que tiene un diseño hecho por Dios. Es una vida que tiene un camino preparado que Dios ha hecho. Si tú has nacido en Cristo, Dios tiene una vida diseñada para ti, con un llamado, con un propósito, para su gloria. Buenas obras para que andes en ellas, ¿sí? Y quizá tú dices: bueno, pues yo nunca he perseguido cristianos, ¿no? Y a lo mejor no he sido tan malo. Quizá dices: yo no respiro muerte y amenazas en contra de los cristianos, ¿no? De hecho, hace muchos años conocí a una señora que era sumamente católica, esta señora, sumamente católica, de veras. Y ella no sabía que yo era cristiano. Pero ella tenía esta muletilla que cuando le caía gordo a alguien o lo que alguien hacía, decía: ¡muere cristiano! Y cada que lo decía yo así como esta señora de verdad respirará amenazas y muerte en contra de los cristianos. Pero el chiste es que a lo mejor dices: pues yo nunca he hecho eso, ¿no? Y nunca he perseguido la iglesia. Pero ¿sabes algo? Todos en algún momento hemos combatido en contra de Cristo.
todos, y no necesariamente persiguiendo a su iglesia. Todos tenemos diferentes historias de vida, todos tenemos diferentes contextos, todos traemos, hay quienes dicen que lo que somos el día de hoy es el resultado de todo lo que hemos vivido antes, familia, amigos, problemas, aprendizaje y demás. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras cicatrices, todos tenemos una historia, ¿no? Pero independientemente de dónde estés el día de hoy o de quién seas el día de hoy, necesitas entender y necesitamos entender que en algún momento de nuestra vida, y si tú no has entregado tu vida a Cristo, todavía estás ahí. Eso es lo que dice la Biblia. Hemos combatido a Dios, hemos combatido en contra de Dios, hemos sido enemigos de Dios. No porque perseguimos cristianos, sino porque vivimos en el pecado y obedecemos al pecado. Y no como el pecado de lo que haces, sino como la naturaleza que tienes en el pecado. Pero es por su voluntad, por su amor, por su gracia que Él nos ha escogido. Y tú y yo no hubiéramos podido aplicar, así como Pablo, aunque no persiguieras cristianos, aunque nunca te quedaste al cambio de las tortillas, nunca hubiéramos podido aplicar para ser escogidos por Dios. Es únicamente por su buena voluntad, por su amor y su gracia que hemos sido escogidos por Él. Y acuérdate de esto: si Dios te ha escogido, Dios ha diseñado una vida con buenas obras para que andes en ellas. El segundo punto que podemos ver de esto es que somos apartados. Somos apartados. Dios nos escoge, ¿sí? Pero también nos aparta, ¿sí? Nos trae, nos separa. Dice a los santos. Esta palabra de santo significa apartado, significa separado, ¿sí? Como algo que fue tomado, que es separado para ser dedicado a Dios, para ser consagrado a Dios. Puro, sin mancha, limpio, algo que fue tomado y separado para ser dedicado y consagrado únicamente a Dios. Luego dice fieles también. Esta palabra en griego también es creyentes, fieles, creyentes. Y lo que denota es que hay una unidad, una unión, que tú estás unido a eso que tú tanto crees y descansas y le eres fiel a eso que tanto crees. Pero hay una unión, ¿sí? Una unidad ahí. Ahora, una pregunta: ¿quiénes son estos santos y estos fieles a los que Pablo les escribe? Es la iglesia, ¿no? Los cristianos. El día de hoy somos nosotros, santos y fieles. Pero hay algo que conecta esto de santos y fieles, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esta frase la vamos a ver varias veces en esta carta, varias veces: en Cristo, en Jesús, en Él, en el amado. Pero se trata de esto, de estar en Jesús, de estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Jesús? Cada persona que pone su fe en Jesús, que le entrega su vida a Cristo, que realmente cambia de rumbo su vida, deja atrás lo que tenga que dejar y dice: ya no quiero esto, se arrepiente y dice: ahora quiero seguirte a ti, Jesús, te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Cada persona que hace de Cristo su Señor y Salvador y pone su fe en Él, dice la Biblia que pasa a estar en Cristo. Pasa a estar en Cristo. Es decir, su vida se une con la de Cristo. Pasamos a estar unidos con Jesús. Se encuentra nuestra vida ahora depositada en Jesús, escondida en Jesús. Escuché este ejemplo y sobre esto de estar en Cristo y me gustó mucho y te lo comparto. Mira, este hombre decía esto, ¿no? ¿Cómo es estar en Cristo? Es como si tú y yo fuéramos una carta y Jesús fuera el sobre. Y ahora nosotros estamos dentro del sobre. Estamos en Cristo, escondidos, protegidos en Cristo, dentro del sobre, ¿sí? Si tú has llegado a pensar que una vez que estás en Cristo puedes dejar de estar, es decir, puedes perder tu salvación, déjame decirte que la única manera que eso va a pasar es que el sobre se pierda.
Y eso nunca va a pasar. Para que, si tú estás en Cristo, para que tú te pierdas, se pierde el sobre y eso no va a pasar. Estamos en Cristo, dentro del sobre, en Jesús. De manera que no hay nada que tú y yo podamos hacer una vez estando dentro de Jesús, en Jesús. No hay nada que podamos hacer fuera de Jesús, fuera de Cristo. No hay nada que puedas vivir fuera de Cristo. Cuando vas en la calle estás en Cristo. Cuando estás en el banco estás en Cristo. Cuando te vas a dormir estás en Cristo. Cuando tienes una enfermedad estás en Cristo. Cuando te despiertas un día con todos los problemas estás en Cristo. Y no hay nada que podamos vivir fuera de Jesús. Estamos unidos a Cristo, estamos en Él y nuestra vida está depositada en Él. Somos santos, somos escogidos, somos apartados, ¿sí? Limpios, puros, sin mancha delante de Dios, santos, porque estamos en Cristo. Y Sergio lo oraba en la mañana, ¿no? Decía, gracias Dios porque tú ya no nos ves a través de quiénes somos, sino a través de quién es Cristo. Porque somos santos, justos, perdonados, amados, aceptados por Dios. Porque Dios ya no ve la carta que somos. Dios ve que estamos en Cristo y estamos dentro de Jesús, protegidos y escondidos en Jesús. Nos ve a través de Él. Familia, ser santos no se trata de lo que hacemos o no hacemos. Se trata de quién somos en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a ir viendo más acerca de esto conforme avancemos en la carta, de lo que es estar en Cristo. Pero ojo, porque también este versículo dice que están, ¿en dónde? Están en Éfeso. De manera que espiritualmente están en Cristo, pero físicamente, geográficamente están en Éfeso. ¿Te das cuenta? Y en una ciudad como Éfeso, lo que hablábamos, metrópoli, comercialmente muy importante, llena de extranjeros, turismo, rica en cultura, en arte, filosofía, grandes oradores, ¿sí? Porque había toda esta filosofía griega y todo esto. Cautivaban masas estos cuates, diferentes creencias, espiritismo, magia. En una ciudad como esa, caótica como suena, Dios les recuerda a través de Pablo, hey, son apartados, son escogidos por mí, son santos, han sido apartados de ahí, ¿sí? Dedicados a mí. ¿No te suena la descripción de Éfeso como al menos como la ciudad en la que vivimos? Arte, cultura, extranjeros, ¿no? Turismo, comercio, un montón de creencias, un montón de diferentes filosofías, oradores increíbles que te hablan bonito y llenan teatros, un montón de cosas, ¿no? Un montón de creencias diferentes. Hay magia, hay brujería también, hay espiritismo. Tenemos más en común con los efesios de lo que a lo mejor te puedas imaginar, pero aún viviendo en esta ciudad, así como de caótica como es Guadalajara, nuestra Guadalajara querida y bella, Dios nos recuerda, hey, santos de Guadalajara, ustedes son santos que están en Guadalajara, son apartados, ¿sí? Son consagrados, han sido apartados por mí, por mi voluntad, los he escogido y los he apartado, ¿sí? De manera que sí están en Guadalajara, pero no son de Guadalajara, ¿te das cuenta? Somos apartados, y creo que entender esto, familia, es una de las cosas que se ha vuelto o se llega a volver muy complicado de navegar en la vida cristiana. Entender que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo y no vivimos bajo el molde de este mundo y no deberíamos de vivir bajo el molde de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de manera que tú y yo ya no obedecemos o ya no vivimos bajo los criterios y los principios de este mundo y lo que esta ciudad nos lleva a creer o a comportarnos. Vivimos bajo los principios y los criterios del reino de los cielos. Ya no buscamos y perseguimos lo que este mundo ofrece, busca y persigue, sino que buscamos lo que el reino de los cielos persigue, lo que el reino de Dios busca.
No nos amoldamos a las creencias y a los valores de este mundo, sino a los del reino de Dios, porque hemos sido apartados de ahí. Hemos sido sacados de ahí, escogidos por Dios, pero santos en Cristo, apartados para vivir para Él. Familia, recuerda esto: vivimos en esta ciudad, en este mundo, pero no somos de aquí. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú puedes hacerlo y ser un ciudadano del cielo también, y tener un lugar en el cielo junto con todos nosotros. Él nos ha apartado de este mundo y ahora en Cristo podemos tener una vida diferente, con valores diferentes, con un carácter diferente y un corazón diferente. ¿Sabes qué? Y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero estar en Cristo, una de las cosas que nos habilita o podemos tú y yo vivir estando en Cristo, es que podemos desarrollar una cosmovisión bíblica. Es decir, podemos comenzar a ver el mundo y la vida misma y todo lo que conforma la vida, nuestra vida, como Dios lo ve. Cómo Dios ve la vida, cómo Dios ve a las personas, cómo Dios ve a la gente en la calle. Cómo Dios ve mi matrimonio, cómo Dios ve mi familia, cómo Dios ve mi trabajo, cómo Dios ve ese problema que tengo en el trabajo, cómo Dios ve ese problema que tengo en la familia, cómo Dios ve mis relaciones de amistad, incluso cómo Dios ve a mi esposo, a mi esposa. Te ves en el espejo cómo Dios me ve a mí. Y en Cristo tú y yo podemos desarrollar eso para ponernos esos lentes y poder ver un poquito, aunque no lo logremos completamente, pero poder avanzar en esto, creyendo y sabiendo quiénes somos y en general cómo Dios ve la vida. En Cristo podemos ver la vida de manera diferente, carácter y un corazón nuevo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y somos fieles o creyentes porque hemos depositado nuestra fe en Jesús, porque hemos entregado nuestra vida a Él, porque estamos unidos a Él, porque le somos fieles, descansamos, nos abandonamos en Jesús, estamos unidos a Él. Y puede haber muchos creyentes, ¿no? En Buda, en Mahoma, en la Santa Muerte. Puede haber muchos creyentes en X o Y, pero solo Jesús salva. Y solo Jesús nos limpia de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Solo en Jesús somos santos, limpios, puros, sin mancha. Solo en Jesús somos perdonados y amados por su sacrificio en la cruz. Solo Él salva, nadie más. Somos escogidos por Dios y apartados para Él en Cristo, pero también somos reconciliados. Reconciliados. Mira, dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vimos ya el autor, los destinatarios, y ahora este es el saludo de Pablo para ellos, diciendo gracia y paz, deseándoles esto: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les desea esto, pero este saludo, lo que Pablo hace es que combina el saludo típico griego, que era gracia, y el saludo típico judío, que era paz. Los judíos se saludaban diciéndose shalom, paz, shalom, que es, esta palabra es profunda en su significado. No es solo paz como de tranquilo viejo, no, es más profundo que eso, ¿no? Pero Pablo combina estos dos, el griego y el judío, y se lo da a los cristianos. Le aplica un significado profundo cristiano para ellos. Les dice gracia, diciéndoles la gracia de Dios. Gracia, que el favor inmerecido de Dios se manifieste, sea con ellos en su totalidad. Gracia para ustedes. Y les dice paz, el deseo de un bienestar total, prosperidad, tranquilidad, armonía en el corazón, paz en el corazón, paz con ustedes. Pero fíjate, nuevamente, lo griego, lo judío, y se lo da a los creyentes, ¿no? A los cristianos. Es decir, agarra 1 más 1
y lo da a uno, ¿no? Dices, sonó raro, pero, o sea, de dos hace uno. Ya no hay griego, ya no hay judío, somos uno en Jesús. Combina esto y se lo da a los creyentes, a un solo pueblo. Somos uno en Cristo. ¿Dónde vemos eso, familia? ¿Dónde vemos dos pueblos o la combinación de gente, diferentes contextos, edades, historias y demás, pero unos en Cristo? ¿Dónde vemos eso? En la iglesia, ¿no? Es en la iglesia, y no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas creído, no importa qué idioma hables o qué costumbres y tradiciones tengas, si tú entregas tu vida a Cristo, eres hecho uno con Él, estás en Él, pero también eres introducido a la familia. También eres hecho uno con el pueblo de Dios, con la iglesia, con su cuerpo. Ni griego, ni judío, ni pobre, ni rico, ni el borracho, ni el ratero, ni el supersanto, ni el inmundo. Somos uno en Cristo, un cuerpo, una familia, su iglesia. Y sabes, yo creo que las palabras, a lo mejor tú las lees y no sé si te has preguntado esto, si realmente tienen congruencia en la manera en la que está escrito, ¿no? ¿Por qué esto está aquí primero? ¿Por qué esto está aquí después? Yo creo que realmente todo ha sido intencionalmente colocado en el orden en el que está en la Biblia. Yo realmente creo eso. Pablo les dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y pudiéramos leerlo también como gracia de Dios nuestro Padre y paz del Señor Jesucristo. Gracia de Dios Padre, su gracia para nosotros. ¿Sabes dónde podemos ver esto? La gracia de Dios podemos entenderla como el favor inmerecido de Dios para nuestra vida. ¿Sabes dónde podemos ver esto? En Jesús, en la cruz, en que tú y yo no merecíamos, no podíamos aplicar para poder tener una buena relación con Dios, pero Jesús murió por nosotros y Jesús llevó el castigo que nos correspondía a ti y a mí. Él lo pagó. Ahí hay un favor, ahí hay gracia inmerecida para tu vida. ¿Sí? No lo merecemos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesús, para quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No somos tú y yo, no somos lo que logramos, lo que podemos hacer bien o mal. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Es que Él nos ha amado, que Él te ha visto y te ha amado con toda tu historia, con todo lo que has creído que eres, con todo lo bueno y lo malo que has hecho. Dios puso su mirada en ti para salvarte. No lo mereces, pero Dios te ama y lo ha hecho por ti. Porque si pudiéramos ganarlo, si pudiéramos ganar el favor de Dios con nosotros, pues ya no sería gracia, ¿verdad? Sería mérito, sería recompensa, sería retribución. Y después dice: paz del Señor Jesús. Familia, Jesús es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Él vino a traer paz para contigo y Dios, para reconciliarte con Dios, para que ya puedas acercarte a tener una relación real y cercana con Dios Padre. Pero ¿sabes algo? También Jesús vino a traer paz a tu vida en cuanto a las demás relaciones dentro de tu vida. Y esto Sergio y yo fuimos ayer a un desayuno de pastores aquí en la ciudad y lo escuchábamos ayer del cuate que exponía, ¿no? Jesús vino a traer paz para nuestra vida, no solamente hacia con Dios, también paz a nuestra vida en cuanto a nosotros mismos, hacia nosotros mismos, nuestra relación con nosotros mismos, hacia nuestra relación con otros también, y hacia la relación que tenemos hacia la creación misma. Vino a traer paz, orden, armonía en toda la creación a nuestra vida, empezando teniendo paz para con Dios. La verdadera paz en nuestra vida, familia, comienza primeramente teniendo paz con Dios.
Y con esto comienzo a cerrar el tema. Mira, Pablo se presenta a los efesios diciendo: soy apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Después les dice: ustedes están en Cristo. Y termina su saludo diciendo: gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Familia, no hay nada que esté fuera de Cristo. Todo se trata de Jesús. Todo se trata acerca de Jesús, de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. No hay nada fuera de Él. Y si algo vamos a aprender de esta carta es quiénes somos por la buena voluntad de Dios para nosotros y por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por esa gracia y esa paz que hemos recibido. Y si hemos sido escogidos, apartados y reconciliados con Dios, te pregunto, ¿sonará lógico que tengamos y llevemos vidas entonces como si no fuéramos escogidos, no fuéramos apartados y no fuéramos reconciliados con Dios? Repito la pregunta, ¿sonará lógico que si ahora tú y yo somos escogidos por Dios, reconciliados con Dios y apartados para Dios, sonará lógico que continuemos con vidas como si fuéramos extraños para Dios, como si fuéramos enemigos de Dios, como si nunca nos hubiera llamado? Pues claro que no. Ser escogido por Dios, apartado y reconciliado con Él, nos da una nueva vida. Hay un nuevo diseño para ti, un nuevo camino, buenas obras para que andes en ellas. Hay nuevos comienzos en Cristo Jesús. Y en esta carta vamos a ir viendo acerca de esta nueva vida que tenemos en Jesús. Cómo se ve esta nueva vida también para nosotros. Y hay gracia de Dios y hay paz también para tu vida. Hay gracia y paz para tu vida. Hay un nuevo comienzo para ti, hay una nueva vida para ti, con un corazón y un carácter diferente, para poder ver la vida de una manera diferente. Está esto para ti. Lo que tienes tú que hacer es recibirlo, y la manera de recibirlo es entregándole tu vida a Cristo. Dice la Biblia que si tú te arrepientes de tus pecados, es decir, no que vayas a casa y digas me arrepiento y te pegues, ¿no? Cambia de mentalidad. Si cambias el rumbo de tu vida, si dices yo ya no quiero seguir por aquí, yo necesito Jesús, yo quiero ir para allá ahora para seguirte a ti, para honrarte a ti. Si tú haces esto, y dice la Biblia que tú puedes confesar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, y crees realmente que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces tú eres hecho salvo, tú eres salvado, eres bienvenido a la familia de Dios. Tienes un lugar en el cielo, tienes un nuevo futuro, un nuevo propósito en tu vida. Recibes esta gracia y esa paz que solo se encuentra en Jesús. Y tu vida es depositada en Cristo. ¿Estás conmigo? Con esto termino, familia. Llévate esto el día de hoy. Mira, cuando te preguntes quién eres, cuando luches en pensar quién eres, ¿por qué si soy creyente sigo haciendo esto? ¿Por qué si soy creyente sigo luchando con esto? ¿Seré esto y no esto? ¿Seré el tenedor desechable o seré el juguete? Cuando luches por saber quién eres, recuerda esto, por favor. No somos nuestros errores, no somos quienes nos han dicho que somos, y ni siquiera eres quien tú has creído que eres. Si tú estás en Cristo, tú eres quien Dios dice que eres. Tú eres lo que Cristo ha ganado para ti. Tú eres como Dios te ve a través de Jesús. Justos, amados, santos, redimidos, perdonados, aceptados por Él. Valiosos para Él, escogidos, apartados y reconciliados con Él. Y quiero animarte a esto. En un rato, ya que nos salgamos de aquí y nos vayamos, ya estamos terminando, pero en un rato que esto suceda, recuerda esto, por favor. Si has entregado tu vida a Cristo, estás en Él. No hay nada que puedas hacer estando fuera de Él. Estás en Él. Y no depende de ti salirte de Él, ¿sí? Porque en primer lugar no dependió de ti estar en Él.
Es la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? Pero si estás en Él, cuando te vayas de aquí el día de mañana o el día de pasado mañana, que venga miedo a tu vida, que vengan las dudas, que venga esa lucha que tenemos entre semanas, que venga esos pensamientos malos a tu cabeza y que el día de mañana recuerda que estás en Jesús, que estás unido a Cristo, estás depositado en Él, tu vida está segura en Cristo y eres amado y estás seguro en Él. Si somos escogidos, si somos apartados por Dios, quédate con esto y llévate esto. Vivamos entonces para Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Acompáñame a orar, por favor.